Bueno, continuando con nuestro esquema, como lo que queremos es activar un motor eléctrico, voy a colocar mi motor para que vamos teniendo más eh, apreciación del esquema que vamos a hacer. Fíjense que acá en el menú de símbolo hay una categoría llamada control del motor. Le doy un clic. Dentro de control del motor, también pueden ustedes ver la ruta. Fíjense que estamos aquí en control del motor. Luego voy a irme a la opción motores o motor trifásico. La segunda columna, primera fila. Dentro de los motores trifásicos tenemos diferentes tipos de motores trifásicos bajo diferentes conexiones. Yo voy a usar en la primera fila, segunda columna, un motor trifásico estándar con su cable de puesta a tierra. El centro del motor estratégicamente lo voy a alinear con la bornera número 2. ¿Ya? Porque la bornera número 1 va a ser la alimentación para la entrada 1 del motor, entrada 2 y entrada 3, o la entrada U, B y W. Fíjense, para que me aparezca una línea de referencia, así como en este caso, fíjense, yo me acerco simplemente a esta misma dirección y aparece esa línea verde. ¿Se dan cuenta? Eso se llama, por ejemplo, marcar puntos de referencia. Me voy a acercar al punto donde yo quiero marcarlo y me voy a mantener un segundo por lo menos hasta que aparezca ese pequeño texto. Y fíjense que ya aparece esa X en ese punto y yo puedo tenerlo como referencia y decir, bueno, aquí lo voy a soltar este motor, le voy a dar un clic y voy a garantizar de que va a coincidir con el punto medio de esa bornera. Solo eso se mantiene hasta que yo no cambie la vista o el zoom de la pantalla. Fíjense que esas X, esas cruces verdes que están en las borneras, están ahí temporalmente. Si yo muevo el rodillo del mouse, desaparecen. Fíjense, y ya no hay esos puntos de referencia. Entonces, si yo quiero que nuevamente aparezca ese punto de referencia, me acerco, me quedo un momento ahí hasta que aparece el texto punto medio y luego me muevo, ya puedo tener ese punto de referencia. Yo le doy un clic para insertar mi motor en ese punto de referencia. Fíjense el asistente para el motor, aquí le voy a colocar motor básico, motor 3F si no, de unos 10 HP, 180 voltios. Los polos del motor, vamos a poner los polos estándar, es U, B, W, y el polo número 4 no aparece acá, pero le doy esta flecha para que aparezca. El polo número 4 va a ser puesta a tierra. Le voy a dar a aceptar. De esa manera, fíjense que ya he insertado este motor. Luego me voy aquí a la pestaña esquema, al grupo insertar cable. Voy a cablearlo punto por punto con el primer icono. Yo me acerco. Para que aparezca ese icono verde, ese punto verde, tiene que estar, no se olviden, la opción punto cercano. Ahí no puedo ver, como acá, por ejemplo, es fácil entender que este es el punto de conexión, ¿no? Del puesta a tierra. Esto está fácil, por ejemplo. Lo coloco ahí y ya está cableado. Pero acá no sé dónde está el W, el B y el U. No nos preocupemos si nosotros nos acercamos hacia la U y le damos un clic, él automáticamente va a hacer la conexión en el punto donde corresponde. Lo mismo para B. Le doy un clic y para W de la misma manera. Ya lo tenemos cableado al motor. Por favor, hagan ese procedimiento, me avisan cómo les va.
¿Pudieron hacer ese esquema? ¿Cómo les ha ido? Inge, ¿puede mostrar de nuevo cómo se hacen las conexiones, por favor? Tienen que venirse aquí a esquemas, insertar cables y elegir este icono. Le dan un clic y luego le dan un punto cercano a la U. Esta parte le dan un clic y luego le dan otro clic acá a la bornera para hacer la conexión. Darle un clic, luego mover el cursor y darle un clic hacia la bornera. De esa manera se hacen las conexiones. Bueno, de esa manera tenemos que ir colocando los diferentes elementos. Ahí también quiero ir comentando que el color de cable, los colores, está definido por la plantilla, ¿no? También podemos nosotros después cambiar los colores de cable y todo aquello. Por defecto ya viene con esos colores. Podemos después cambiarle, ¿no? Eso después lo vamos a ver, esos detalles. Para que este motor funcione necesitamos un accionamiento y necesitamos una protección del motor. Para eso me voy a ir menú de símbolo, control del motor, arranque del motor y estos tres contactos, los contactos de fuerza del contactor, ¿no? Voy a colocar en este punto, voy a desplazar, no le voy a colocar ni los polos ni la descripción. Fíjense algo interesante aquí, la etiqueta del componente no aparece con un número. Dentro de los componentes que trae el AutoCAD Electrical hay componentes principales y componentes secundarios. Fíjense que aquí dice insertar, editar componentes secundarios. Los componentes secundarios dependen de un componente principal. ¿Por qué estos contactos de potencia son secundarios? Porque estos contactos dependen de la bobina del contactor, ¿cierto? Por lo tanto, la bobina del contactor es el componente principal. Y si la bobina está energizada o no está energizada, estos contactos dependen de esa bobina para su funcionamiento. Por eso que son secundarios, dependen del contacto o del componente principal. Es por eso que a los componentes secundarios no les coloco una etiqueta de forma directa, porque tenemos que enlazarlo con el componente principal. Es por eso que yo lo voy a dejar ahí, le voy a dar simplemente aceptar. ¿Ya? Una vez lo enlace con el componente principal, aquí va a aparecer los datos, las descripciones del componente principal, porque depende de él. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Luego necesito yo colocar acá el sistema de protección para este motor. Me voy a ir control del motor.
Ah, bueno, acá lo tenemos. Sobrecarga. Vamos a poner una protección contra sobrecarga. Voy a dar un clic y voy a colocarlo acá. Es decir, que se desplacen los polos hacia la derecha. Fíjense que esta etiqueta salió directamente Q2, porque es un componente principal, no depende de otro. Automáticamente le coloca. Aquí le voy a colocar relé sobrecarga. Voy a colocarle 5 a 8 amperios. Tal vez así. O también podríamos colocarle un fabricante o algo. Los polos 1 y 2. De esa manera se inserta el relé de sobrecarga. Luego puedo colocarle también los polos, el siguiente, 3 y 4. 5 y 6. Ahí lo tenemos. Ese sería nuestro arranque directo o nuestro arranque a tensión plena para este motor. Esta sería la parte de fuerza simplemente. Disculpe, ingeniero, una duda. En la parte del motor, ¿cómo hizo para que salga de un lado? En mi caso me sale de abajo y ya sobrepasa lo que es el margen del cajetín. A ver, comparta su pantalla. De esta manera me sale, ingeniero. Pasa que su motor está muy grande, ¿no? Sí, Por un lado, cuando lo insertó con escala de 1 nomás, o le cambió la escala. Dele a ver menú lo, de lo inserté por defecto el motor. Dele escape nuevamente. Fíjese, dele escape. Ya, dele allá en menú de símbolo. Ah, ya. Quiero que vea un rato su escala. Fíjese allá, dice escala del esquema. Está en 2. Espero que su motor está muy grande. Póngale a 1 Ah, nomás. ya. Está bien, ingeniero. Es que su motor lo he visto muy grande. Ahora elimínelo el otro motor, insértelo y luego va a estar más, se va a poder, va a estar más compatible con los bornes y todo aquello. Una ventana verde haga ahí, para que lo seleccione esos cables. Ahora sí está más pequeño, ingeniero. Voy a avanzar y le aviso si hay alguna complejidad. ¿Listo? Hay que tener cuidado con las escalas de los componentes, ¿ya? Hay veces cuando uno le cambia las escalas y no tiene cuidado, el dibujo queda eh, desordenado, estéticamente igual se ve mal, ¿no? Entonces tiene que haber una coherencia entre los tamaños de los componentes. No debería haber un componente con una escala y otro componente con una escala diferente y el otro con otra escala, ¿no? Todos tienen que estar con la misma escala. O bien le bajamos a todo la escala o bien le subimos a todo la escala. Pero todos los símbolos tienen que mantenerse con las escalas para que haya una coherencia en el dibujo. Bueno, de esta manera tenemos nosotros nuestro circuito de potencia. Esta alimentación que nosotros tenemos acá, queremos llevarla a una siguiente hoja, porque en una siguiente hoja vamos a hacer el circuito de control. Por lo tanto, para poder llevar este cable a una siguiente hoja, se usan las señales de origen y señales de destino, que eso es lo que vamos a hacer en un momento y vamos a crear un nuevo dibujo. Pero vamos a esperar ahí que Gustavo se nivele un poco con el avance. Y si hay alguna consulta también pueden ir realizando todas sus consultas.
Gustavo, nos avisa cuando termines de hacer la conexión del motor. Está bien, ingeniero, un segundito. Mientras Gustavo termina su conexión, voy a aprovechar el espacio para mostrarle este libro de esquema para que ustedes vayan practicando por su cuenta. Ahí tenemos varios tipos de esquemas. Voy a irme directamente a los esquemas. Ahí tenemos diferentes tipos de simbología también. Por ejemplo, el esquema que nosotros estamos haciendo es similar a este de acá, ¿no? Aquí su sistema de protección lo está haciendo con fusible. Aquí está el contactor y aquí está el relé de sobrecarga y su motor. En vez de fusible nosotros le hemos colocado un disyuntor magnetotérmico. Podríamos colocarle encima, dentro de los accionamientos igual, el estándar IEC exige, cuando uno estudia el tema de accionamientos eléctricos, exige que haya un seccionamiento, una protección contra sobrecarga y cortocircuito, el accionamiento como tal y una protección para el motor, ¿no? Tal vez nosotros podríamos colocar como seccionamiento un seccionador fusible y luego el disyuntor magnetotérmico. Pero bueno, depende también de la aplicación, uno va haciendo diferentes tipos de protecciones, ¿no? Aquí fíjense que este autor solamente lo está protegiendo con fusible a los conductores, ¿no? Y un relé de sobrecarga para su motor. Y aquí tiene su circuito de control. Los contactos auxiliares, relé de sobrecarga, un pulsador de paro, un pulsador de marcha, el contactor y su autorretención. Y una lámpara para, en caso de una falla, nos avise mediante una señalización. Bueno, lo que voy mostrándole en este libro de esquema es para que ustedes vayan practicando los otros tipos de esquemas que vean ahí. Vamos a ir viendo seguramente esquemas más complejos cada vez. Ahí, por ejemplo, tenemos otro tipo de esquema con temporizador, ¿no? Ustedes pueden ir haciendo estos esquemas también. Ahí tenemos. Este de aquí sería su temporizador para este esquema, sería su temporizador. Aquí por el símbolo de contacto nos damos cuenta que es un temporizador y hace el accionamiento, ¿no? Pueden ir mirando, interpretando. Aquí si quieren pueden ir estudiando los esquemas, ver. Aquí por ejemplo tenemos seguramente para un cambio de giro esto de acá. Hay infinidades de esquemas eléctricos, ¿no? Tenemos otro tipo de esquema un poco más complejo, igual lo pueden ir realizando, probando. Ahí con esto los invito a que ustedes vayan viendo estos esquemas y vayan realizándolo, ¿no? Llevándolo a la AutoCAD eléctrica. Tenemos otro tipo de, ahí fíjense que un relé diferencial. ¿Se acuerdan que había un relé diferencial también en la parte de los símbolos? Ahí tienen la parte del seccionador, el relé diferencial, contactor, fusible, relé térmico y motor. Fíjense que este arranque con más protecciones. Sigue siendo un arranque directo, el arranque más básico que hay, pero le están aumentando más protecciones. Eso da a entender que esta carga o este motor eléctrico es crítico, ¿no? Hay que protegerlo muy bien porque una vez que se queme nos da una gran pérdida, ¿no? Ahí el circuito de control con transformadores, tipo de forma también de realizarlo, ¿no? Bueno, y aquí hay muchísimos esquemas en este libro. Ustedes pueden ir viéndolo con calma y pueden ir practicando y haciendo algunos de estos esquemas en el AutoCAD. Ahí tienen diferentes tipos de arranque para motores igual. Bueno, los comento para que lo puedan ir viendo ahí. Esto también está en la plataforma, ¿no? Esta información.
¿Puede agrandarlo, por favor, la parte de la protección del motor? Solo me falta eso. Esa parte. Sí, ingeniero, gracias. Ingeniero, ese relé que ocupa, ¿cómo se llama? ¿De sobrecarga o cómo está eso ahí? A ver, sobrecarga tripolar. Buenas tardes, Inge. Una consulta. Adelante. ¿Puede volver a seleccionar el motor, por favor? ¿Cómo lo traje el motor acá? No, en menú de símbolos. Ahí, cuando selecciona motor. No, en la parte superior izquierda, cuando va a menú de símbolos. Simplemente seleccionar el motor. Ahí. Cuando hace clic en el motor, le aparece varias opciones. Ahí veo, ¿no? Motor, arranque del motor y una serie de símbolos. ¿Qué podría pasar o qué podría hacer si a mí no me sale toda esa cantidad? Si tenemos la misma versión. Y tiene el mismo estándar, bajo la misma normativa está IS, acá en la parte de arriba, fíjense mi cursor, ahí dice IS, Sí. también dice lo mismo. No he llegado ahí. Recién terminé de instalar el software y quería ver lo de los motores. No, entonces es por el estándar que no he seleccionado. Sí, es que de acuerdo a los estándares Ya. cambia las categorías. Excelente, perfecto. Entonces no es que me falta alguna librería, nada. No, a no ser que tenga otra versión como de alguno de los colegas, y ahí sí que cuando son versiones diferentes, Sí. cambia. No, me instalé la que usted nos pasó, la 2022. Hace un momento ya terminé de instalarlo y bueno, pero no seguí los primeros pasos de configurar el estándar. Entonces creo que por ahí va mi problema. Está bien, Inge, muchas gracias. Entonces me voy a poner al tanto en eso y ya voy a poder tener los demás símbolos. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya se nos está yendo el tiempo.
para terminar esta clase, vamos a crear una nueva hoja y vamos a dejarlo ahí. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Como ya he terminado el circuito de potencia de forma general, ya lo terminé. Me faltan unos detalles, pero de esta forma ya está prácticamente finalizado los últimos puntos. Aquí nos falta enlazar con la bobina, que eso ya depende del circuito de control. Pero ya, en esencia está el esquema. Bueno, voy a crear una nueva hoja para hacer el circuito de control. Para eso, selecciono aquí para organizarme mejor en esquema. Me posiciono en la carpeta esquemas. Voy a darle aquí al tercer icono en la paleta gestor de proyecto, nuevo dibujo. Y nuevamente, le coloco aquí, como este es mi segundo dibujo, yo les decía que personalmente le voy colocando los nombres a los dibujos en orden correlativo, ¿no? Número 2, circuito de control. La plantilla usa la última plantilla que yo he usado, la CAD ISA3. La ubicación le dije que lo dejen por defecto. La descripción, vamos a colocarle, aunque sabemos que no nos aparece la descripción, pero le voy a colocar acá para que esté como dato. Circuito de control. Esto sí, el plano, en mi segundo plano, mi segundo dibujo, eso sería simplemente la creación de nuestro dibujo. Le doy a aceptar, le voy a dar no, ya le expliqué por qué. Como estamos usando plantilla, le vamos a dar no siempre a ese mensaje. Ya tengo mi segundo dibujo, fíjense. Y aquí en este segundo dibujo vamos a realizar nuestro circuito de control. En el circuito de control tenemos que insertar los cables, igual como insertamos los cables en el circuito de potencia, estos cables. En el circuito de control de la misma manera, solo que en el circuito de control hay una herramienta que nos permite insertar los cables de forma ordenada para el circuito de control. Para eso me voy a ir a esquemas, aquí insertar cables, y fíjense que aquí hay un icono que se llama insertar diagrama ladder o diagrama escalera. Le doy un clic y de esta manera aparece este asistente. Aquí de la misma manera la anchura, nos dice la anchura de este diagrama ladder, el espaciado entre cable y cable. Estos ya son recomendaciones de él que elaboró la plantilla, ¿no? Vamos a dejar ahí. Simplemente le voy a dar a aceptar y luego voy a darle de dónde quiero iniciar a que se creen estos cables. Yo quiero que se inicie en la intersección A1. Luego me muevo y fíjense cómo se está creando ese diagrama ladder. Le doy un clic. De esa manera se creó mi diagrama ladder. No se preocupen si deja este espacio, porque necesitamos un espacio, porque cuando colocamos bobinas se van creando contactos debajo de este cable, ¿cierto? Se van creando una serie de contactos, es por eso que necesitamos un espacio. Bueno, ya tenemos nuestro diagrama ladder. Voy a arreglar un poco esto, voy a recortar, le doy clic derecho acá, recortar cable, clic derecho, lo veo muy apegado hacia acá. Normalmente siempre lo inserto yo así, a uno, y luego hago este procedimiento. Le recorto estos cables y recorto este cable para que quede bajo esta columna. Y acá ya empiezo a trabajar con mis componentes. Igual que en el circuito de potencia, en el circuito de control yo necesito un sistema de protección, un disyuntor de un polo magnetotérmico. Lo voy a insertar ahí. Polo 1 y 2 sería el polo, y este aquí le voy a llamar disyuntor. De 6 amperes. Fíjense que ya voy insertando los elementos, ¿no? Luego necesito los contactos auxiliares del relé de sobrecarga. Control del motor, y aquí están los contactos auxiliares. Voy a usar el normalmente cerrado. Después de esto, fíjense, como este es un componente secundario, tengo que enlazarlo con el componente principal que está en la parte de potencia. Le voy a dar proyecto. Fíjense que en la parte de potencia, en el plano 1, hay una etiqueta llamada Q2, se llama relé de sobrecarga. Con eso yo quiero enlazarlo. Le voy a dar a aceptar. El número de polo es 95, 96. Ese es el polo
de un relé sobrecarga de los contactos auxiliares. En el libro base, ahí lo pueden verificar también esto. Le voy a dar a aceptar. Fíjense que ya he creado ese contacto. Luego necesito colocar un pulsador, normalmente cerrado para paro. Me vengo aquí a pulsadores. Esto lo voy a hacer rápido, ya después ustedes lo ven en esta grabación y hacen los pasos. Aquí voy a colocar pulsador. Los pulsadores tienen terminación 1 y 2 en sus polos. Luego voy a colocar un pulsador de marcha. Los pulsadores de marcha, como son normalmente abiertos, tienen terminación 3 y 4 en sus polos. Y luego necesito insertar la bobina. Control del motor, arranque del motor y aquí está la bobina del contactor. Aquí voy a colocarle sus polos A1 y A2. Aquí dentro de estas herramientas igual puedo darle desplazamiento rápido y puedo desplazar. Pues lo veía muy apegado allá. Bueno, ya hemos hecho esta parte. Luego puedo colocar contactos auxiliares. Normalmente abierto. Principal del mismo nivel para asociarlo con esta bobina, ¿no? El primer nuevamente abierto va a ser 1314. Ese es por el estándar de conexión de los contactores. Fíjense que aquí ya se va creando automáticamente el contacto de esta bobina. Luego tengo que hacer el cableado, ¿no? Entre este punto, este punto. Bueno, ahí vamos a dejar el esquema, ¿eh? Nos falta hacer muchas otras cosas más. Pero así se van colocando ya los componentes. Después vamos a tener que recortar este cable. Y uno ya lo va arreglando de esta forma. Bueno, ahí vamos a dejar la clase de hoy. Lo he hecho esto rápido para que ustedes ya vayan viendo y vayan insertando estos componentes. En la siguiente clase terminamos el circuito de control. Bueno, eso sería todo por hoy, estimados estudiantes, colegas. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Chao.